Hola amigos, muy buenos días. Es un placer saludar a mis invitados de primera hora y a ustedes, señoras y señores, por la gentil compañía a esta emisión informativa y de opinión que la vamos nosotros a dedicar como siempre a la verdad. Hemos de buscar la verdad. Este es un momento en que podemos provocar controversias, falsas interpretaciones, descripciones sobre hechos violentos que existieron o nunca existieron, o tuvieron matices muy dramáticamente terribles. Estamos apegados a los testimonios, no queda otra alternativa. Y me refiero precisamente a Montañita. Hoy hay una crónica de Washington Pascual. Él es un periodista del ámbito de seguridad del diario El Comercio. Y Washington describe que el consumo excesivo de alcohol en la playa y en áreas públicas que desembocan en riñas es un problema que Montañita no ha podido resolver en el tiempo. Esto pese a los controles, a las campañas para reducir la ingesta de alcohol. La noche del pasado martes, un grupo de bañistas paseaba por las playas con 2 botellas de cerveza en la mano. Cerveza. Apenas cerveza suelen decir los jóvenes. A pocos metros de allí, en el malecón de calzada adoquinada del balneario, otros jóvenes bebían bajo un poste de alumbrado. Y observaba Pascual, el colega periodista del Comercio. Veía y veía. El municipio de Santa Elena, jurisdicción a la que corresponden Montañita y otros 7 balnearios del norte de la provincia del mismo nombre, busca desde el año anterior controlar el consumo de ordenanza que prohibía terminantemente el consumo de bebidas alcohólicas al borde del mar, es decir, en la playa, en las calles, en lugares públicos. Crearon una ordenanza. El alcalde de Santa Elena, don Dionisio Gonzabay, indica que pese a que la sanción es del 50% del salario básico para quienes infrinjan la ordenanza por primera vez, la presencia de jóvenes que beben es frecuente, lamentablemente, en las playas. Y las decenas de discotecas que se levantan frente a la playa y a lo largo de la calle principal de la comuna tienen la prohibición de atender solamente hasta las 4 de la mañana. Pero los operadores turísticos locales solamente hasta las 4 de la mañana. Pero los operadores turísticos locales indican que cuando los negocios se cierran, los clientes se van. Se van a la arena, o duermen en las aceras, o se quedan a libar en las aceras. Y las riñas en muchos casos terminan en graves lesiones. Qué pena leer, pero esto me parece que es una historia de una cotidianidad en todas las playas, yo diría, bonitas, hermosas de todo el mundo. Por ahí no es la cosa. Por ahí me parece que hay insumos, pero no es la cosa, o por lo menos esto no justifica, señoras y señores, lo hecho y operado en otros ámbitos de control por los actores de Montañita. La gente, los jóvenes buscan justamente estos escenarios.
estas perlas hermosas a filo de mar. Aquí hay otro testimonio de Sarita Berrones, que es la directora distrital de salud. Ella explica que el hospital cuenta con un centro ambulatorio intensivo para tratar problemas de alcoholismo y adicción a drogas. Pero por lo que vamos viendo, el periódico dedicó toda una página, prácticamente toda una página, con un titular que convoca a una lecturabilidad completa de la página, dedicada a los hechos violentos que suelen ocurrir diariamente en Santa Elena. A las riñas, a los robos, al consumo de drogas, al consumo de alcohol. Y eso, hasta aquí, más o menos, hemos impactado y ya damos una idea global y general de lo que Montañita debe ser. Pero Montañita no debe ser solamente aquello. Debe tener otras características y debe reunir también elementos e insumos que causan deleite, que sensibilizan el alma, que hacen que los chicos, los extranjeros, los visitantes, se sientan en un verdadero paraíso. No todo siempre la historia debe ser la misma, pero debe haberse complicado de últimos días o de última temporalidad. Es probable. Cuando seguimos nosotros revisando lo que ha impreso el diario El Comercio, encontramos otros datos que no ilustran adecuadamente lo que han sido elementos de atracción turística de Montañita. Sí, ya vimos Montañita, es una cosa hermosa, maravillosa, se siente uno en otro planeta, pero sí, algo comienza a fallar. Hasta ahí llegaban testimonios que nos ofrecían quienes frecuentemente visitaban Montañita. Y pienso yo, mis invitados ya están casi completos, me faltaría la doctora Silvia Buendía, si no la tenemos en la línea. Doctora, bienvenida, muy buenos días, mil perdones. Pensaba que, y estaba incluso quemando tiempo hasta que usted ingrese por la línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil, escenario de residencia. Es un placer conocerle por teléfono. Leemos mucho sus puntos de vista, los respetamos y creemos que es una invitada muy importante en esta mañana. Le comunico que está con nosotros el académico doctor Milton Luna y nos acompaña la linda Desiree Yepes, que participó en la revista Plan B, con unas frases que no sé si usted las comparte, sin conocer a cabalidad Montañita. Pero la pena que invadió a Desiree Yepes, que está con nosotros aquí en el estudio, esta indicación para nuestra audiencia y para la doctora Buendía. María José Coni decía, y Marina Menegaso, solo querían viajar. Ya, ahí estamos completos. Muchas gracias, doctor García. Ramiro García también se une a este esfuerzo de entender lo que realmente ocurrió en este inolvidable y feo episodio que está perjudicando
desde intereses económicos, desde futuro turístico como vocación ecuatoriana, hasta lo que dice esta amiga desde este momento, por sus lindas frases, Desiree Yepes. Dice María José y Marina solo querían viajar. Su muerte absurda y violenta indigna a todos quienes llevamos en nuestras maletas ganas de vivir. Seguro guardaba sueños en tu maleta. Seguro tu equipaje iba cargado de anécdotas, de risas, de aprendizaje, de ganas. Seguro llevabas en tu mochila sentimientos de colores. Amarillo de ilusión, verde esperanza, celeste de alegría. Te conozco, aunque nunca nos hayamos visto, ni nos vayamos a ver. Te conozco porque, como tú, Marina, como tú, María José, yo también sueño con caminar el mundo. Y yo también sueño con caminar el mundo. Qué injusto es que aquí, en el país que ama la vida, tú hayas perdido la tuya. Qué injusto es que en el país de la gente amable te hayan arrancado la sonrisa. Qué injusto que hayan sacado las bolsitas de colores y te hayan llenado de miedo. Qué injusto. Lo que pasó contigo, Marina, lo que pasó contigo, María José, no es tu culpa. Si hay culpables, si hay responsables, imperativamente, sí hay culpables, sí hay responsables, pero no eres tú, ni la confianza que pusiste en cada paso. No es justo que la muerte nos pise los talones por querer volar. Qué hermosa frase. No es justo que la muerte nos pise los talones por querer volar. No, no es justo. No es justo que cuando te venden al Yunis Ecuador, descubras, sin buscarlo, que no es verdad. No es justo vivir con miedo, tampoco es justo que digan que no podemos andar solas. Si ese guardián que se encargue de mantenernos seguras. No es justo, tampoco es justo que digan que no podemos andar solas, sin ese guardián que se encargue de mantenernos seguras. No es justo que tu cara ahora abandere la lucha porque no queremos ni una más, porque no queremos ni una menos. No es justo que te hayan matado Marina, María José, Karina, Gabriela, Vanessa, Joana. No, no es justo. No es justo que los sueños que guardabas en tu maleta ahora estén enterrados en la arena. No es justo que las anécdotas, las risas, las ganas que iban en tu equipaje. Hermosísimo. Desiree Yepes, dinos algo más. Qué fantástico. No sé qué les ha parecido, caballeros. Doctor Luna, doctor García, que nos acompañan esta mañana. Y Silvia, buen día. Doctora, bienvenida. Coméntenos algo de lo que acaba de escuchar. No es justo, no es justo. Me parece que es una protesta, una evaluación, un coraje, una repulsa, una frustración, una queja de la juventud ecuatoriana y mundial, y ¿por qué no latinoamericana? Porque somos hermanos, dicen, y sin embargo, hay estos saldos rojos terribles. Bueno,
como con estas expresiones sabemos el punto de vista que este momento denota la juventud ecuatoriana. Doctora Silvia, ¿qué más hay que decir y qué más siente usted de lo mencionado por Desiree, que nos pasa a saludar a continuación? Desiree, bienvenida, buenos días, qué lindo escribes. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchísimas gracias por la invitación. Saludo también a mis compañeros en este momento en la entrevista. En efecto, como usted menciona, este es un texto que surge desde la indignación. Yo soy periodista, he tenido muchísimo tratamiento con los temas de género y en efecto es la posibilidad de escribir para mirarnos como sociedad y decir que estamos haciendo mal. En efecto, o sea, si nos queremos vender, si nos queremos mostrar como un país de gente amable, creo que aún nos falta muchísimo camino para consolidarnos como tal. Silvia, ¿qué nos falta? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo para Milton, para Ramiro, especialmente para mi compañera Desiree, que también desde su texto, el cual yo suscribo en cada palabra, nos llama la atención sobre lo que nos sucede como país e inclusive como región, porque la violencia de género, la violencia contra la mujer, no es una pandemia regional, no es algo que solamente sucede en el Ecuador, ni es un caso aislado en el Ecuador. A las mujeres nos están matando hace rato, hace tiempo, y el que haya causado un estremecimiento, una conmoción regional e internacional en el asunto de las chicas en Montañita, simplemente descubre un hecho que aquí está sucediendo sistemáticamente. Porque hace una semana estábamos hablando del feminicidio de Johanna Cifuentes, pero antes de ella está Vanessa, está Gaby Díaz, está Karina Pozo, y desgraciadamente los tratamientos en estos temas son similares. Se traslada la culpa a la víctima. Víctimas que son mujeres que no tenían absolutamente ningún tipo de responsabilidad sobre su muerte, sobre su asesinato. Y esto debe llevarnos como sociedad a reflexionar, a pensar un poco qué somos como sociedad, qué nos está pasando, que nos están matando a las mujeres, que sufrimos una violencia que inclusive ya tenemos levantado hechos y datos al respecto desde la estadística del INEC, que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador como promedio han sufrido algún tipo de violencia y cuya consecuencia más terrible, más espantosa, más radical es justamente la muerte. Esto no es un hecho aislado, esto es algo que ocurre sistemáticamente. Se ha hecho un boom, una bomba internacional por el asunto de que estas chicas son extranjeras, pero esto nos pasa a las ecuatorianas todo el tiempo. Y la respuesta llega tarde, llega mal. No me parece que se esté haciendo lo indicado al respecto. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que simplemente nos sucedió. Esto es algo que hoy se ha hecho absolutamente conocido, famoso y difundido, pero que estamos padeciendo desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, y que no tenemos desde las autoridades, responsables de la seguridad en el país. Dice al de la República, creo que nos cortaron la señal. Sí, está bien todo. Muchas gracias. El fiscal Galo Chiriboga analiza correctivos en el caso de Argentinas. Titular del diario La Hora. Se reunirá el día de hoy con los familiares de las víctimas. Ellos hacen su propia investigación en Montañita. Allí están. El fiscal no ha dado nombres, pero ha hecho una afirmación en el sentido de que él asegura que entiende que el interés de cualquier funcionario es que la ciudadanía conozca que se descubrió un hecho, pero eso no puede tener el carácter de una sentencia ni mucho menos. Está aludiendo, doctor García, está aludiendo, y perdone Milton que vaya en ese orden, doctor García, está aludiendo el protagonismo investigativo del señor ministro de Interiores de nuestro país, en ausencia, potencialmente digo, de la Fiscalía General de la República, que yo dije ayer, llega tarde, malo nunca.
o llega muy atrasada, ¿no? Claro, no hay que estar en montañita, dirá el señor fiscal general, como para estar oportunamente. Pero es que pasaron muchísimos días. Y el primer desencuentro con la verdad en la narración de este episodio tan feo, tan vergonzante para el Ecuador y para su comunidad, es que pasaron o han pasado muchísimos días con una carga de silencios que a la final buscaban distorsionar o minimizar el episodio. ¿Qué sabemos? Pero aquí dice en la crónica del diario La Hora, el fiscal no dio nombres, pero hizo esta afirmación 4 días después de que el ministro José Serrano dio por sentado a través de Twitter que los 2 detenidos por el caso eran los asesinos. Y Chiriboga reconoció que la fiscalía no estuvo presente en la parte inicial del proceso y que el tema fue llevado exclusivamente por la policía. Agregó que en este caso debió haberse iniciado previamente un trabajo de la fiscalía para disponer las acciones que finalmente ejecutó la propia policía. Entonces, ¿a qué hemos asistido o estamos asistiendo, doctor García? Tenga la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo para mis compañeros de panel, un saludo para los oyentes. Para Silvia Buendía en Guayaquil. Y por supuesto, a mi querida amiga Silvia, un saludo a la distancia. A ver, en este caso, a la vergüenza de la inseguridad imperante, producto de lo cual se producen estos hechos. La vergüenza de constatar que todavía en nuestra sociedad existe una misoginia impresionante, al punto que alguna gente inclusive vinculada con gobierno, atribuyó a las propias víctimas parte de la responsabilidad de lo que les pasó, lo cual es impresentable. Se añade la vergüenza de las actuaciones de los funcionarios públicos posteriores. Primero que nada, tenemos que dejar claramente establecidos los ámbitos de competencia de cada funcionario. El señor ministro del Interior tiene bajo su responsabilidad, entre otras, la seguridad ciudadana. Punto. La investigación de delitos no es competencia del Ministerio del Interior. Eso es competencia de la Fiscalía a través de la Policía Judicial que depende de la Fiscalía. Es la Fiscalía la que tiene que... No, la Fiscalía está en todo... La Fiscalía está en todo el país. Por eso tenemos fiscales en cada uno de los cantones. El problema es... a ver un momentito. Ahí la policía, cuando tuvo noticia de estos hechos, y cuando empezó, debió haber llamado a la policía, notificado a la policía para que sea la policía la que dirija, no el Ministerio del Interior a través de Twitter, porque el ministro tampoco estuvo en Montañita ese día. Ojo, ese día estaba corriendo una mini maratón con la policía. Tampoco es que el ministro del Interior estaba en Montañita. Es decir, todo lo que reportó el ministro en un principio... Otorgó prioridad, digamos, a esa investigación. Otorgó prioridad a espontánea. Otorgó prioridad a la comunicación, pero ha sido una comunicación desastrosa. Perdóneme, Gonzalo, se han violado toda garantía de debido proceso. El primer tuit del señor ministro, ojo que este no es un caso aislado, ya pasó en el caso Sharon y en otros casos. El primer tuit del ministro, la primera comunicación a través de Twitter, fue una sentencia condenatoria. Ubicamos a los 2 asesinos de las chicas argentinas desaparecidas. Bueno, a ver, por favor, primero aprenda que existe la palabra supuestos, posibles, pero además, ¿quién es usted para ubicar a nadie dentro de una investigación delictiva? Eso corresponde a la Fiscalía, usted no tiene por qué ubicar a nadie. Señor ministro del Interior, usted tiene que ubicarse dentro del ámbito de sus funciones. El problema es que ese afán de protagonismo, hay veces en que la gente ve una cámara, ve un micrófono o la posibilidad de un Twitter y se vuelve loca. Y esto está y le va a pasar una factura política altísima, no al ministro del Interior solamente, al propio gobierno. Porque lo actuaron con una ligereza impresionante. Primero establecieron que esos 2 cuerpos eran de las chicas argentinas. A ver, recordemos que las chicas se reportaron por última vez hasta, entiendo, el 22 de febrero
de este año, ¿no es cierto? Es decir, 4 días antes de que se ubicaran sus cuerpos. ¿Cuál es el problema, Gonzalo? Que de acuerdo a las versiones dadas y a lo que ha reportado la propia familia de las chicas, los cuerpos están irreconocibles, en un estado de putrefacción tal que no es posible reconocer ni siquiera el sexo de las chicas. De los cuerpos, mejor dicho, de los cadáveres. El proveedor de esa información, ¿quién es? El hermano de una de las chicas, sí, ayer en Ecuavisa. Pregunto, en 4 días un cuerpo puede descomponerse de tal manera que ya es irreconocible. Entonces, eso de entrada ya nos prende las plantea alarmas. dudas. A ver, un momentito. Por mucho que estén en la costa y que en la costa, evidentemente, el proceso de putrefacción es mucho más rápido que en otras partes. En 4 días es prácticamente imposible que un cuerpo por vía de putrefacción esté irreconocible, que no se pueda ni siquiera identificar bien cuál es su sexo. Punto 1. Punto 2. Se nos planteó una hipótesis que a todas luces resulta, si no delirante, por lo menos muy difícil de creer. Es decir, un par de chicas de clase media alta argentina que tenían dinero y tarjeta de crédito, que tenían pagado su hospedaje, se van con un par de marginales a pegarse los tragos en una casa calificada por el propio ministro del Interior como una casucha, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y qué estaban haciendo las chicas argentinas de ahí? A ver, esto me cuesta creer. Luego resulta que, y aquí empiezan las violaciones, de debido proceso. El ministro nos dice que son autores confesos. Si ni siquiera estaba la fiscalía, peor todavía un juez, menos aún un abogado que les asiste a estos señores en esa supuesta confesión. Luego nos dice que se hizo un allanamiento de su casa. Le pregunto a usted, ¿hubo orden judicial para realizar ese allanamiento? Porque esto no solamente es un problema, no es un tema de debido proceso, sino de validez probatoria. Porque si entraron a una casa a hacer un allanamiento sin orden judicial, resulta que todas las evidencias ahí podrían ser cuestionadas y podrían tornarse ilegítimas. Por otro lado, si las chicas desaparecen el 22 y son reportadas como el 23 o 24 como desaparecidas, acá no estamos frente a un delito flagrante. Sin embargo, se les detiene a estas 2 personas sin orden judicial alguna, porque recuerde usted que recién el día lunes se produce la audiencia de formulación de cargos. Pero no solamente eso, sino que el señor ministro del Interior, vía Twitter, pasa sus caras, sus imágenes y los muestra abiertamente violando la presunción de inocencia garantizada en el artículo 76.2. ¿Cuál era la hipótesis del Ministerio del Interior? Estos 2 marginales trataron de accederlas sexualmente, ellas no se dejaron y las mataron. ¿No es cierto? Eso es lo que nos dijeron. Bueno, pues resulta que la familia no solamente que tiene dudas de que esto haya sucedido así, tiene no solamente dudas, prácticamente la certeza de que estas 2 personas que fueron detenidas no son los responsables del asesinato, pero además ayer el hermano de una de las chicas acaba de manifestar dudas, inclusive de que los cadáveres que encontraron sean de las chicas argentinas. Eso lo acaba de decir ayer el hermano de una de las chicas en Ecuavisa. Revise usted, está en redes sociales, yo inclusive subí la entrevista. Entonces, esta ligereza con la que se actuó, puede llevar a un papelón, bueno, de hecho ya estamos haciendo un papelón internacional impresionante, ¿no? Ya inclusive la madre de una de las chicas dijo que le gustaría tener al frente al ministro para decirle mentiroso. Entonces, por favor, primero... Doctor García, yo tengo que equilibrar el asunto, es mi obligación ética, ¿no? A mí me han mandado unas grabaciones de María Suárez, un audio con el testimonio de María, así le identificábamos desde antier, pero ella es la dueña del bar y es la primera que salió con ese testimonio. Nosotros tenemos un testimonio que ya lo transmitimos, que es muy claro, pero la que nos mandaron ayer está con un ruido ambiente. Luego, una declaración, un audio de la persona que atiende en una lavandería donde seguramente, posiblemente, potencialmente, uno de los asesinos iniciales, porque hay asesinos iniciales
y se exculpan luego ellos y luego desequilibran incluso la propia crónica de seguimiento. Yo creo que los periodistas deben haber tenido muchísimas dificultades en darle un sentido coherente a la crónica, salvo que ellos hayan recabado elementos mucho más decidores, insumos más definitivos o más definidos, como quieran verse. Y luego hay un audio de un señor José Parrales. Este es un taxista quien le hizo la carrera a las jóvenes argentinas y a los presuntos implicados en el asesinato, cuando dicen que tomaron un taxi y se fueron hasta esta... Sí pues, llamémosle así. Y bueno, aquí están, oigámosles para ver si hay alguna, ¿cómo podríamos decir? ¿Hay alguna circunstancia que mejore el buen entendimiento de todos los que estamos atrás de buscar la verdad y encontrarla? Aquí le pido que pongamos un poquito de empeño, con oídos y con concentración y preocupación. Especialmente este pedido le formuló al doctor Milton Luna y también a Desiree Yepes, para que tengan la bondad de ayudarnos con algún comentario concreto, y obviamente doctor García y Silvia, que puede también la doctora intervenir desde Guayaquil. Pero vamos desde el número 3. Esta es la que tiene un defecto de ambiente. Comparemos con la que pasamos inicialmente nosotros en esta víspera. A esta hora ya no hay carro, ya eran esa hora más o menos, tipo 8. Entonces en eso, Este es María. Pero regrésense mejor, le digo, a la comuna o algo así, para que ver cómo se hace, porque si no tienen dinero, la han robado. Entonces dice, no, dice, ya estamos esperando aquí a alguien, así nada más. Que yo me entré, le soy sincera. Cuando en eso llegó este chico, el rojo que le digo, le dio una cerveza y luego hizo una llamada. Y cuando estaba allá... ¿Le puedo mostrar a alguien a ver si es esa persona? ¿Y quién de los dos es el moreno, no? Estos dos. ¿Ah? Todos dos tuvieron, o sea, ya le explico, por eso le estoy explicando, este chico llegó primero. A él le dicen ya, el rojo. A él le dicen el rojo, ¿ya? ¿Trabajan siempre acá en la zona? Ahí en Montañita, en el Hotel Montañita, ¿ya? Entonces por eso lo conozco, es conocido aquí por eso, le estoy haciendo honor a la verdad. Entonces él entró, pidió una cerveza, de ahí salió hablando por teléfono. Y de allí estaba hablando con una de ellas, con la que estaba hablando conmigo, con ella estaba hablando. ¿Con la que no era rubia? Con la que no era rubia, con ella habló. Ya, en eso, cuando de ahí yo salí a botar un valle así con cerveza que se recoge, porque yo la boto a la carretera, y allí llegó el guardia ese de seguridad, que dice guardia de seguridad. ¿El negro? El negro, ya, y andaba con uniforme. Ya. ¿Él andaba con uniforme, el guardia? Sí, cargaba la esa de que recuerda que usted es su empresa de seguridad. Carga esa cosa. Un chaleco negro. Chaleco que y dice atrás dice seguridad. como una montañita. ¿Ya? Entonces ahí ya lo vi que estaban conversando con las dos chicas, ellos, los dos. ¿Ya? Los dos conversaron ahí y de ahí chao, me dijo la de pelito larguito, chao, me dijo así, yo le digo chao. Y ahí sí, no sé más nada porque se fueron directo para allá caminando. ¿Para allá salieron? Sí, para allá se fueron. ¿En sentido contrario? Para allá, nunca se fueron para acá, sino para allá, porque yo las vi, se fueron allí. El negro iba adelante y la chica iba así y el otro iba así atrás. ¿En algún momento le cargaron las mochilas o no iban con mochilas? No, sí llevaban, las chicas llevaban cargaban un bolso. Vamos a ver, pase al 4, en una lavandería es grabado esto. Veamos, el que atiende, obviamente a los usuarios, conversaba de la siguiente manera, ¿con quién? Veamos. Yo fui la persona que recibí la ropa, él me la entregó. ¿Cuál le entregó? No, el segundo, José Segundo, se llama. ¿Cuál? Es el negrito. El empleado dice que le entregó el segundo me parece que es el más morenito, de lo que así los identificaron desde el comienzo. Vamos. Yo fui la persona que recibí la ropa, él me la entregó. ¿Cuál le entregó? No, el segundo, José Segundo, se llama. ¿Cuál? Es el negrito o el rojo? No, el negro. Sí, el negro. ¿Y esta es la ropa de él? La ropa de él. ¿Y esta ropa qué tenía cuando usted le lavó? Cuando él me la entregó,
me dijo que tenían sangre en la ropa porque un amigo se había partido la cabeza y estábamos ahí manchada de sangre. Y nada más. Yo le anoté su nombre, le di el ticket que siempre le hacía dar y se fue. Eso quería pues. El día miércoles. Vamos con el taxista, compañeros. Malita esta de la lavandería, pero se entiende, ¿no? Lo que le dice es que le dio a lavar una prenda de vestir de segundo, del Moreno, y que naturalmente estaba con sangre, contenía sangre, y que él había justificado que se había herido, algo así, un amigo. No era ropa de él, sino que le mandaron a que la lave. Sí. José Parrales es el taxista. José Parrales es quien le hizo, dice, la carrera a las jóvenes argentinas y a los presuntos implicados en el asesinato. ¿De dónde a dónde fue esta carrera? Porque, según María, se despedían y tomaron una dirección. ¿Y a qué momento usaron el taxi? No sé. Vamos a ver si nos aclara algo este audio. Ese día ya era tarde, cuarto para las 8 más o menos de la noche, o no recuerdo bien ahora. Pero ese día me mandaron a aplicar una carrera desde aquí, salí vacío, con destino a Mangueraldo, apliqué la carrera allá. Por transcurso de la carretera me hacen pares para una carrera que había ahí. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Lo puede describir? Eran las dos chicas, el Moreno y uno de blanco, un bajoncito blanco. ¿Los identifica que son implicados? Claro, son los que están detenidos ahorita. Ellos son. ¿Hacia dónde lo llevan? Solamente hicieron el pare, subieron las dos chicas y uno de ellos. El Moreno se quedó. ¿Dónde se quedó él? Justamente donde hicieron el pare para el taxi. Él no abordó la... No abordó la unidad, solamente se quedó ahí. Y justamente le llevé allá a la casa de ellos porque el blanconcito me fue indicando dónde vivían. ¿Venían conversando los tres ahí en el taxi? No, solamente lo que dijeron que lo llevara a la casa, del uno al otro le dijo, llévalo a la casa. Ya. Y eso fue todo. O sea, esa fue la única conversación que ellos tuvieron en el taxi. Eso fue lo único. ¿Dónde le llevaste? Vía Mangueraldo, le llaman ahí la entrada del tanque amarillo. ¿Es accesible ese lugar en taxi o...? Claro, es accesible, no, es accesible ese lugar. O sea, se puede entrar ahí cuando está seco, se puede entrar, pero cuando está lluvioso no entra ninguna unidad. Exa FM. Bueno, tenemos el otro audio con Paulina Araujo, donde cuestiona la intervención igualmente del señor ministro del Interior, José Serrano. Lo ubicamos en la parte pertinente y cuando pensemos que estamos hablando del contexto, y ese contexto hasta este momento es lo que estará requiriendo ansiosamente la población que nos escucha. Esto está desperdigado, doctor García. ¿Cómo le damos sentido a esto? Buscando la herramienta que debemos buscar, la objetividad, ¿no? A ver, y el sentido común, claro. Gonzalo, tenían que empezar por las investigaciones y luego terminar en conclusiones, no al revés. Aquí el ministro un poco actúa como el que dispara una flecha y luego ubica el blanco donde cayó la flecha. Así imposible fallar. En este caso, lo primero que tenían que establecer es si los cadáveres que encontraron eran de las chicas, lo cual ahorita está en tela de duda. Segundo, ¿cuál fue la causa de la muerte de esas personas? Tercero, ¿cuáles son los vestigios que liguen a alguien a esa muerte? Porque el hecho de decir, le vi conversando con, o se fue tomando una cerveza con, de ninguna manera implica a la persona de que esa sea el asesino. Autores. Por favor, eso no es así. Entonces habría otra cosa. Tienen que hacer un manejo escrupuloso de la evidencia. O sea, le recuerdo a usted que los detienen a estos señores el día sábado. El sábado hacen un allanamiento y, de lo que tengo entendido, sin orden judicial, lo cual ya empezaría a viciar a las pruebas obtenidas. Pero aparte de eso, el señor ministro difunde, publica las evidencias encontradas cuando estaba en estado de indagación previa. Esto es prohibido. Si usted hace eso, le cierran la radio.
El señor ministro hizo eso y vea, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la instrucción fiscal inicia con la audiencia de formulación de cargos y esta recién se realizó el día lunes. Me parece muy bien que el señor fiscal general tome las riendas de esta investigación y por favor mande a callar al resto, porque es impresentable lo que se ha venido dando hasta ahora. Entonces, quisieron pasar por eficientes, quisieron demostrar que pueden resolver un caso en 5 horas, lo cual ni el CSI imaginario de la televisión. Y a lo que estamos abocados es un papelón internacional. O sea, si es que se llega a confirmar las dudas, las sospechas de los familiares, de que los cadáveres que encontraron no fueron estos, porque además los familiares van mucho más allá, dicen plantaron los cadáveres, es decir, montaron una escena. Y esto es gravísimo. Si es que esto es así, si es que se llega a demostrar esto que es así, los que terminan delinquiendo son los funcionarios públicos que intervinieron en este tema, en esta investigación inicial. Entonces, ojo, perdone, ¿cuál es el contexto del montaje? De lo que dicen, no, es decir, yo no conozco el tema, de lo que dicen los familiares de una de las chicas, es que habrían puesto los cadáveres ahí para montar una escena de dos cadáveres abandonados cerca de la casa de los señores de estos, ¿no? Entonces, ojo, otra cosa, autores confesos. Esto potencialmente pertenecería a la acción de los policías que intervinieron, por supuesto, de los funcionarios del Ministerio del Interior que intervinieron, pues, porque no interviene de entrada Fiscalía, intervienen los funcionarios del Ministerio del Interior. Quien asume de inicio las investigaciones del Ministerio del Interior, cuando claro, esto es como se dice coloquialmente un berenjenal. Esto se está volviendo un chalafán incomible. Donde a la final van a terminar, yo creo, con problemas, algunos por metidos, otros por Twitter alegres, pero sobre todo el país, ¿qué imagen da? Hemos dado la imagen más cutre posible, porque no solamente es muy complicado venir a un país donde se maten a turistas, y además a turistas mujeres, es decir, la evidencia de que existe una violencia y una violencia institucionalizada. Es muy complicado, además, a esto se le añade, a un país donde las autoridades actúan con semejante ligereza. Porque, ojo, ¿cuál es la hipótesis que está manejando? Estamos apoyando una hipótesis acá de no que estamos... nuestro país odia a las mujeres. No. Utilizó Yo no he la dicho... misoginia. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y la misoginia es odio a la mujer. Se define como el odio o la aversión hacia las mujeres o a las niñas. Estamos constatando que existe... Para que quede claro. Sí, por supuesto. Yo no digo que el país odia a las mujeres. Lo que digo es que sí está presente una misoginia a nivel de sociedad. Es así, y en eso deciré, creo que concordará conmigo. Quiero pedirle a Silvia tan es así que la primera reacción de algunos entes gubernamentales o vinculados al gobierno fue responsabilizar a las propias víctimas, y ojo que esto lo hicieron mujeres, responsabilizar a las propias víctimas del asesinato del que fueron objeto. O sea, esto es impresentable. Como sociedad, ¿qué es lo que estamos planteando? Esto es lo primero que tenemos que buscar, más allá de todos los errores. Este debería llamarse el caso Montañita, pero no por el lugar, sino por la montañita de errores y violaciones a debido proceso, por la montañita de barbaridades que se han producido en esta causa. Usted siempre ha manifestado, doctora, que, y vamos a conocer también la opinión de Desiree, que siempre todos los episodios contra las mujeres han tenido una especie de marca social o de marca de odio a las mujeres. Entonces, entiendo que usted, doctora, se define como una denunciante de un odio, de una aversión también, conforme lo acaba de manifestar el doctor García, a través de esta feo instrumento de misoginia o en esta creencia que quisiera yo rescatar de parte de las damas que están en el programa, una opinión sobre esto, que tenemos nosotros una versión como sociedad
odiamos a las mujeres. Yo creo que estoy resaltando inadecuadamente, Silvia, lo que yo quisiera que ustedes se dignen a aclarar como denunciantes o apoyadoras con decidir a lo que comentan, que siempre el Ecuador como sociedad tiene enormes responsabilidades colectivas frente al trato que damos a nuestras mujeres. Y esto es tremendamente grave, y entiendo que usted también ha demostrado muchísimos episodios de misoginia como pruebas al canto. Tenga la bondad, doctora, y luego que tenga la bondad también deciré de ayudarnos a esclarecer lo que piensan las propias mujeres de lo que ha ocurrido con otras mujeres ecuatorianas cuyas muertes se encuentran en el más grande misterio, sin una respuesta, por lo menos de indicios de qué realmente pasó, con muchísimos crímenes que no han sido adecuadamente juzgados, o por lo menos construidos para lo que deben reportar a las nuevas generaciones, policías y organismos que potencialmente velan por la seguridad de todos y de los más débiles. Y aquí están las mujeres. Digan lo que ustedes piensan de lo que está viviendo desde hace tiempo el Ecuador como sociedad. Doctora Silvia, buen día, le escuchamos. Bueno, lo que se vive en Ecuador como sociedad no es muy diferente a lo que se vive en el mundo. Por favor, yo no quiero decir que Ecuador es un punto aparte, excepción mundial. De hecho, no lo es. Y de lo que hablamos es de la naturalización de la violencia, una manera de ver la vida como que las cosas son así, están dadas, y no pueden ser de otra manera. Los hombres son una especie de depredador natural de la mujer, y la mujer naturalmente tiene que tomar medidas de no andar nunca sola. Entiéndase que sola, una mujer siempre está sola, a pesar de que sean 15 mujeres, son 15 mujeres solas, solamente está acompañada cuando está con otro hombre que puede ser su amigo, su pariente, su marido, etcétera, o simplemente una persona del sexo masculino que sea su guardián, más o menos. Entonces, esto es naturalizar una violencia que de ninguna manera debe ser naturalizada, y no es caso de Ecuador. Esto es en el mundo, ocurre en China, ocurre en Japón, ocurre en la India, ocurre en cualquier lugar del mundo. De hecho, y es importantísimo que hablemos de esto justamente en el mes de marzo, existe la marcha de las putas en marzo. Tenemos ya 5 años que lo vamos a realizar aquí en el Ecuador, en Quito, el 19 de marzo. Este año también, el 17 lo hacemos en Guayaquil. ¿De dónde nace la marcha de las putas? Justamente de un caso muy similar a este, pero en Toronto, Canadá. En el año 2011, en Toronto, se dio una especie como de boom de violaciones sexuales a mujeres en la calle. Y esto aterrorizó a la sociedad. Viene el jefe de policía de ese momento en Toronto, una persona que también era un jefe de policía, era una persona con la jerarquía y la responsabilidad de tener la seguridad de la ciudad. En una rueda de prensa dice, bueno, si las mujeres no quieren que las violen, tal vez no deberían de vestirse como putas, pues. Eso lo dijo en el año 2011 en Toronto, Canadá, Michelle Sanguinete, jefe de policía, y recibió el rechazo mundial, y ese es justamente el germen de la marcha de las putas, mujeres que reivindican la libertad estética. Yo me puedo vestir como me dé la gana, no es el bikini, no es el short, no es la falda, no es la minifalda. Es una sociedad que ha naturalizado que las mujeres igual siempre vamos a ser depredadas por un hombre que no se aguantó y no entendió que no somos un objeto, sino que somos una persona. Por eso se dan estas marchas, por eso es que se da este ánimo de reivindicación, y sin embargo, cuando se dan estas denuncias y hacemos estas marchas, ¿qué es lo que suele decir la sociedad? No entiende. ¿Pero por qué putas? ¿Creen que estamos hablando de trabajo sexual? No es trabajo sexual. Es que a toda mujer que es víctima de algún tipo de violencia, siempre, o mejor dicho, eventualmente, y es el caso de las chicas argentinas, no ha sido la excepción, le trasladan la culpa a la víctima y le preguntan, pero estaba sola, ¿y dónde andaba? Y estaba tomando, ¿y qué estaba haciendo? ¿Y por qué se vistió así? Y comenzamos a indagar inclusive sobre su intimidad,
sobre su vida y su moral sexual. Pasó en el caso de Karina del Pozo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es exactamente misoginia. Y no lo pongamos en términos de que odiamos a las mujeres, no las queremos, no nos quieren, nos están matando, lo están naturalizando. Ese es el tema. Pongámonos en términos en que podamos entenderlo, porque son conductas que vemos todos los días y no es solamente Ecuador. Esto pasa en Canadá, esto pasa en la India, esto pasa en Europa, esto pasa en todos lados. Somos una sociedad estructuralmente patriarcal, machista y misógina, y somos, no todos, por supuesto, pero estamos muy rápido dispuestos a trasladar la culpa a la víctima. Inclusive, si nos ponemos a pensar un poco cómo están narrados los hechos desde la información de las ruedas de prensa que ha dado el ministro del Interior, también se le traslada como quien dice, ay, estas chicas, ¿cómo se fueron voluntariamente con estos señores? Estos hombres que los asesinaron también, pues qué irresponsables, qué imprudentes, poniendo a difundir una historia que de ninguna manera está probada, que es la versión dada por uno de los sospechosos que está cambiando la versión y que seguramente mañana la vuelve a cambiar. No podemos dar por hecho que algo sucedió solamente por una versión inicial que inclusive es susceptible a cambio, que estamos viendo que ha sido susceptible a cambio. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo tan rápidamente saltamos a conclusiones que en forma invariable trasladan la culpa a la víctima? Eso es misoginia, eso es machismo, y eso no sucede. Y nos sucede todo el tiempo y cada vez que alguna mujer es víctima de algún tipo de violencia, y son violencias evitables. Porque si ya sabemos que a las mujeres nos pasa esto, entonces no tenemos que estar diciéndole a la mujer, no te vistas de tal manera o no andes tan sola a tal hora, no vayas a circular por estos lugares. Bueno, si son depredadas por hombres, entonces pongamos el acento en los hombres. ¿Por qué no le enseñamos a los hombres a decir, oye, no vayas a violar a una mujer, no la vayas a estampar, no la revientes, no la mates? Y nos tiene que decir a las mujeres cómo evitar ser asesinadas. O sea, estamos viendo cómo estos valores, esta situación, las circunstancias, siempre en nuestro medio tienen lecturas absolutamente atroces para con nosotras. Y eso es lo que me preocupa tantísimo, porque en el caso de las chicas argentinas, desgraciadamente se vuelve a replicar esta situación y esta lectura de las cosas. Algunas, digamos, esas hipótesis, ¿te identificas con ellas? Compañera periodista de Cire Yepes, ten la bondad lo que quieras decirnos este momento. Sí, yo coincido plenamente con lo que sostiene Silvia. Y para no sonar redundante, siento que es importante sostener que el gobierno está en deuda, que este gobierno está en deuda con las mujeres y como género, y es una deuda que no ha podido saldar el garantizarnos una vida libre de violencias. Es decir, han pasado 10 años de gobierno en el que no sabemos si en efecto las cifras se han aumentado o se han disminuido. ¿Por qué? Porque no existe una actualización de la única encuesta existente, que es la que data de 2011. Han pasado ya 5 años, no sabemos qué ha pasado con las estrategias, entre comillas, que se han aplicado, porque no sabemos cuáles. Y en efecto las salidas o las alternativas han tenido que llegar desde la sociedad civil. Son las mismas mujeres, la Coalición Nacional de Mujeres, quienes que se han organizado y quieren proponer ahora un cuerpo de ley, presentarlo a la Asamblea, donde se piense en la prevención, más que en la penalización de la violencia. En efecto, durante este gobierno lo que se ha hecho es penalizar la violencia a través de la inclusión del femicidio dentro del Código Orgánico Integral Penal. Pero no nos han dado salidas para que esto no pase. O sea, yo también cuando hago mi trabajo de reportería y entrevisto a las personas involucradas en el tema, siempre pregunto qué hacer para que esto no suceda. O sea, ya tenemos claro que se pena cuando la violencia tiene como fin la muerte de una mujer. Pero ¿cómo hacer que no pase? ¿Qué te responden? Por allí no hay uno que ustedes denominan machista, que te diga, o como respuesta, ¿no? Que te diga, pues ustedes también no provoquen. No vayan de su cuenta por los caminos habidos y por haber, no utilicen, no se suban a carros de desconocidos, no se descuidan tanto de cuidarse. ¿Por qué ustedes a veces se silencian por días y llaman a los 8 o 10 días? Esas son demostraciones que ustedes también elaboran y dicen, ¿es curuchupismo o machismo? Es machismo en su expresión máxima.
El año pasado Alexis Mera sostuvo que si es que las mujeres eran violentadas eran porque ellas se dejaban violentar. Y es seguir responsabilizando así a la tan mujer. Literalmente. Esto lo sostuvo, sí, lo sostuvo en una entrevista para Diario El Comercio. Claro, no, acuérdese cuando a su propio a algunas compañeras de su propio bloque de Alianza País les trataba como mal atendidas, digamos, para no usar un término en fuerte. Términos. Claro, pero claro, con otros términos, que no, sí. por ser horario familiar no lo digo, pero acuérdese cómo las trataba como las mal atendidas, refiriéndose a un grupo de legisladoras del propio bloque de Alianza País. Increíble, ¿no? Entonces, continuando con lo que le mencionaba, si desde las máximas aristas del poder se sostiene que las responsables de la violencia somos las mujeres, es en efecto una sociedad machista, una sociedad que no nos ha permitido educarnos como sociedad, o sea, no responsabilizar, es decir, es culpa de las mujeres, es culpa de los hombres, no. Yo personalmente creo que es una cuestión social, o sea, que surge desde la educación, desde la perspectiva que tienen los hombres por sobre las mujeres. Históricamente hemos estado subordinadas precisamente a nuestro invitado Milton Luna. Ya mismo le toca, doctor, prepárese. ¿Qué podríamos sumar a esto? Que me parece la parte más significativa. Ya. El chico se llama Marco Menegaso. Es hermano de Marina. Y tras la recomendación que nos formuló usted, sí, justo está en la cadena Ecuavisa este momento, sí. Él habló en exclusiva para Ecuavisa. Y él indica que su cuñado no pudo reconocer los cuerpos que le presentaron en la morgue. Y como que dudan que fuera su hermana. Y como que dudan en el colectivo familiar que sea su amiga. Entonces, hasta ahí están las cosas, terrible. Y afirmaba de esta manera a la cadena Ecuavisa Marco Menegaso, hermano de una de las víctimas de Marina. Acá hay algo raro. Partimos de una historia poco creíble desde el momento que nos está mostrando dos asesinos que no se la encontraron en la calle y las mataron, sino que armaron una historia con mi hermana y con la amiga de mi hermana Majo. Nosotros teníamos como itinerario ir a la morgue, ¿sí? Yo no quise entrar a hacer el reconocimiento, así que bueno, se ofreció mi cuñado y bueno, cuando entra él a la morgue, se demora un ratito, sale, yo esperaba que me dijera que era, ¿sí? Y cuando ve me dice, mirá, yo no las puedo reconocer. Entonces nos miramos a los dos, fuimos a otra sala que había en la morgue, estábamos acompañados del cónsul, bueno, un abogado ahí del consulado que es un colaborador de ellos, y empezamos a barajar la posibilidad de que como estuvieran irreconocibles los cuerpos, o sea, ¿qué vimos nosotros ahí? No nos presentaron el ADN, ¿sí? No habían hecho ADN de las uñas de las chicas, que bueno, mi cuñado la tenía un poco más clara en ese tema, entonces barajamos cierta posibilidad de que no fueran. Yo entiendo por ahí que un poco la esperanza que uno tiene es decir, bueno, no son, digamos, creo que partió de ahí el tema y empezamos con eso. Exa FM. Complicado esto último, doctor. ¿El contexto cuál sería? Bueno, saludos aquí a los compañeros panelistas. Milton Luna. Muy atento, más bien aprendiendo de todo lo que se ha manifestado. Coincido con gran parte, si no es con todas las expresiones señaladas. Y lo que podrías decir es que, y reafirmar lo que Ramiro nos ha analizado, ¿no? Estamos frente a un caso donde lamentablemente se emitieron rápidamente conclusiones y hoy estamos reconstruyendo o montando el caso para armar las justificaciones.
eso desde la perspectiva de la investigación es es un al revés, imperdonable. Claro, y esto, como bien señalaba Ramiro, ya va a pasar y está pasando la respectiva factura a quienes emitieron esas conclusiones apresuradas, que pueden ser o no ciertas. Es decir, estamos en el mundo de la investigación y de las hipótesis que tendrían que ser comprobadas o no, ¿no? El día de ayer escuché en esta radio también a Paulina Araujo, ¿no? Y a Ramiro, es decir, sí. Creo que se estaría también frente a un tema de no seguimiento del debido proceso, ¿no? Es decir, sí. y si es así, de hecho, esto va a ocasionar que desde ya existan, ya no dudas sobre la investigación, sino sobre la legitimidad de toda esta situación. Y esto, digamos, en esta situación lamentablemente van a haber costos para el país, costos políticos para determinado tipo de actores, costos de mayor dolor, incluso para, yo creo que muchas veces uno no piensa, para la propia familia, ¿no? Que uno debe tener altos niveles de consideración con eso, con ese dolor, ¿no? Y obviamente los costos a nivel internacional, no sé cómo se estará esto opinando en Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué importancia usted le da al siguiente hecho? ¿Cuándo conoció la policía? Fue la primera en conocer. Por eso es que notifica al ministro de Interior. ¿Conoció primero la policía? Pongámosle más bien siempre como interrogante. ¿Conoció primero la fiscalía? Creo que no. ¿Por qué quieres intervenir? ¿Tienes alguna cosa, tal vez de conclusión frente a mi interrogante? Deciré. Lo que me parecía importante mencionar es que el tema se empezó a viralizar en redes sociales, como sucede con la gran mayoría de casos de desaparecidos. De lo que pude observar, las asambleístas como Rosana Alvarado empezaron a mencionar directamente al ministro del Interior que se haga cargo de esta situación. Es decir, citaban el tuit de la hermana de Marina, si no estoy mal, y le pedían al ministro del Interior, por favor, atender, preguntarse qué estaba sucediendo al respecto. ¿Y cómo sabía la hermana de Marina? Porque no tenían... Antes de todo el mundo. No, porque no tenían noticias de ellas. Se suponía que ellas viajaban, si no estoy mal, el 23. Sí, habían reportado que las chicas ya no se contactaban, ya no se comunicaban. Entonces pedían que por favor las autoridades ejerzan sus oficios para ubicarlas. Desde Buenos Aires hacían esta... Sí, por vía redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales ahora dinamizan muchísimo la comunicación. Sí. El tema es que ojo, en esto... Ahí sí corresponde a las fuerzas de seguridad pues el investigar el paradero de una persona. Pero el momento en que ya existe la constatación de la posibilidad al menos de la existencia de un delito, eso tenía que llamarse a la fiscalía para que sea la fiscalía la que dirija la investigación. El problema es que el ministro continúa dirigiendo la investigación, haciendo de comunicador, haciendo juicios a priori, además tratando como asesinos a estos dos señores, pasando su imagen, violando todo derecho constitucional, pasando su imagen como ya culpables, tratándolos de asesinos. Bueno, y esto termina en el papelón en el que estamos ahora. Pero el ministro, lo dije ayer, tenía una presión. El señor presidente de la República, lo dije ayer, confesó que él estaba preocupadísimo de este episodio y que llamaba a cada rato, él mismo dijo, yo le llamaba a cada instante a la policía y seguramente hablaba con su ministro. Pero el señor ministro tenía que decirle, señor presidente, llámele al fiscal. O sea, porque esto ya está fuera de mi ámbito de competencia. ¿Qué definirían entre los dos? Pero por favor. Entonces, el problema es que un poco este dejo de autoritarismo tiende a borrar esas fronteras que existen entre los ámbitos de uno y otro funcionario, ¿no? Entonces, un funcionario que lo puede todo. Entonces el ministro terminó siendo de fiscal, de juez, de policía, de detective, el presidente estaba comunicador, de todo. En jugar a la velocidad de detectar esto. Y en esos apuros y presión tras presión pueden haberse... Se cometieron errores. Se cometieron errores, evidentemente. El problema es que esos errores... Ahora, eso no los paga solamente... El problema es que esos errores no los paga solamente el gobierno, ni los paga solamente el ministro, los paga
todo el país por la vía de imagen. Pero aparte de eso, no son solamente errores, son violaciones de debido proceso que pueden pasarnos factura luego ya en el proceso penal específico. Esto es lo grave. Pero no solo eso. Ojo, y otra cosa, un tema, Gonzalo, si me permite, sí, que hay que añadir. Yo creo que la opinión pública ha sido muy dura con la comunidad de Montañita. Yo soy un asiduo visitante, le cuento. A mí me gusta muchísimo la playa de Montañita, tiene una gastronomía espectacular, la gente es extremadamente amable, el entorno es muy seguro, y ojo, este tema salta a la palestra y se viraliza y se publicita, se mediatiza de tal manera, porque son 2 chicas extranjeras las que están de por medio. Pregunte cuántos se mueren todas las semanas en Atacames, pues. O sea, perdóneme, si nos ponemos a hacer estadísticas, Montañita debe ser, por mucho y por largo, una de las playas más seguras del Ecuador. Pero por largo. Por favor, en esto sí que se dé a cada cosa. Es decir, este tipo de eventos pueden suceder en cualquier parte del mundo, no solamente acá. ¿Verdad? Es muy grave que se dé en una zona tan turística como Montañita, y por supuesto nos tiene que poner a reflexionar qué niveles de inseguridad tenemos y sobre todo a qué niveles de violencia está expuesta una mujer aquí en nuestra sociedad. Milton Luna. Sí, y precisamente por ahí yo creo que hay que tener muchísima precaución de cómo enfrentar. Si ya cometieron errores, en este caso los investigadores, los ejecutores del Estado, en fin, creo que desde parte de la sociedad debemos asumir con más responsabilidad, y con mucha responsabilidad, precisamente porque usted tiene una serie de connotaciones muy grandes, desde los medios, los que comentamos, en fin, y porque podemos estar ocasionando de paso, construyendo un escándalo que va a tener, en este caso, como señala Ramiro, repercusiones precisamente muy graves, injustas, pues, en el propio Montañita, ¿no? Ahora, me parece a mí que es bien importante también generar una cuestión de contexto mayor, ¿no? Y el contexto mayor es que sí, estamos desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos, una sociedad absolutamente machista, misógina, en fin. El problema es que en los últimos años, en los últimos 10 años, los últimos 12 años, la tendencia se ha incrementado. Hay un incremento de la violencia, hay un incremento del machismo, hay un incremento de la desinstitucionalización del Estado. Esto que estamos viendo, ¿no? Que quien dirige ya se pasa a dirigir desde el Twitter la política nacional, las investigaciones y todo lo demás. Es decir, alguien tiene que poner un freno a eso. La atmósfera. Y por supuesto todos estamos metidos en esto, pues, ¿no? Es decir, esto yo creo que no está bien, y lamentablemente yo creo que está conduciendo a caotizar más la sociedad y vivir a base, digamos, el colectivo a base del escándalo, y no precisamente desde lo que tiene que ser, es decir, desde un examen absolutamente serio, contextualizado, en fin, que nos permita sacar las conclusiones debidas, ¿no? Entonces yo creo que hay que colaborar en esa dimensión, en poner las cosas en su sitio. De tu reporterismo, Decide, ¿qué cosas no conoce la opinión pública y que nos podrías comentar aisladamente? ¿Tú crees que la recolección de información ha sido con oportunidades uniformes? Tenga la gentileza, por favor. Sí, pues como el carchense, ¿no? La puertita estaba en la quinta paila y alguien entra, ¿no? Al infierno, y el compañero del norte le dice, la puertita. Sí, ese es el viejo cacho quiteñazo. Bueno, en eso estábamos. A propósito de este caso, si me consultas si es que existen temas o datos que no se conocen. Episodios que tu reporterismo se haya quedado. En realidad lo que he podido ver y sobre todo no leer es esta recopilación desordenada de información, y es precisamente porque no ha existido una voz oficial. Es decir, hay cosas que menciona el ministro del Interior, hay cosas que sostienen los supuestos autores del crimen, hay cosas que sostienen los familiares de las víctimas, hay cosas que sostienen los testigos, y al final lo único que existe son cabos sueltos. Y en eso creo que coincide en la mayoría de textos o de reportajes que se han presentado. Reportes. Exacto. Y precisamente por eso es que hace 2 días, antes de ayer, la Secretaría de Comunicación solicita a los medios de comunicación
un tratamiento un poco más atinado del tema, de conformidad evitando con el especulaciones. artículo 25. ¿Han habido especulaciones? ¿Por qué, Milton? Miles de razones. ¿Han sido especulaciones? Vea, a mí me parece que gran parte, no todo precisamente, pero gran parte del desorden en el que estamos es que la búsqueda de la espectacularidad también está ligada con la necesidad política más macro de tener nuevamente legitimidad, por ejemplo, ¿no? Nacional e internacional. Por ejemplo, de parte del propio gobierno, ¿no? Claro. Y reduciendo... Para que nos entienda el público, quería lucirse el régimen. Por supuesto, pues. Y esa ha sido la actitud. Y yo creo que está haciendo mucho daño también este momento el que varios funcionarios públicos hayan sido nominados por el gran poder en términos de ser posibles candidatos a la presidencia de la República. Pues entonces, yo creo que son estas otras variables que deberían integrar también el análisis. Entonces, de pronto, yo creo que, por eso yo llamo a la sensatez, es decir, incluso de esos propios actores, porque más aún, si uno ocupa con un puesto que debe asumirlo con toda la responsabilidad y con todo, digamos, el respeto debido de lo que la palabra o la acción que uno puede estar generando, ¿no? Porque si no, esto es como el boomerang, pues. Es decir, le sale bien o definitivamente le rebota en las manos lo que usted mismo creó. Entonces, me parece que... ¿Usted cree que eso es lo que ha ocurrido? El tema de lo político, sí. De hecho, yo creo que es uno también de los elementos y factores que ha enrarecido el asunto. Como del lado de la sociedad, por otra parte, está el propio rechazo en incremento al sector oficial. Es decir, todo lo que venga del sector oficial puede ser bueno o malo, puede ser verdadero o falso, automáticamente también es rechazado. Es decir, estamos en un entorno, y ese es el contexto, ¿no?, de mayor polarización, de un deterioro de la verdad, de un deterioro de las relaciones sociales, de un deterioro, es decir, y de mayor confrontación. Entonces, puede estarnos diciendo la verdad el ministro, el fiscal, digo, ¿no?, hipotéticamente, pero ya de plano nadie le cree, pues. Es decir, hay un tema ni al fiscal ni al ministro. Pero este es en todo, creo yo, es decir, en todos los ámbitos, en todo. Es decir, hay una pérdida general de la credibilidad, estamos enardecidos todos por todo, es decir, se nos está pegando esta situación, que además yo le veo con mucha gravedad en términos de que la crisis económica ya está impactando a ese nivel y va a impactar muchísimo más. Incremento de la violencia, falta del ejercicio y práctica de la institucionalidad del propio Estado. Es decir, estamos frente a un deterioro altamente complejo, ¿no? Es decir, hay una ola que ya nos comienza a arrastrar. Silvia, buen día. Guayaquil, adelante. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es tan triste, para mí tan angustiante es la situación y sobre todo escuchar todo lo que se está diciendo. Yo, por ejemplo, ni siquiera tenía demasiada idea de lo que está diciendo Ramiro sobre las declaraciones del hermano de Marina. Este caso puede ser un escándalo realmente, porque ya no hablamos de un mal manejo de la información y la difusión de la información por parte de las autoridades que puede haber de alguna manera buena fe, sino que estamos hablando de un caso que podría tornarse en algo escandaloso. Me preocupa muchísimo y sobre todo, no sé, o sea, en este momento estamos además luchando en contracorriente con una parte de la opinión pública, muchísima gente que piensa que las personas que denunciamos estos hechos, a veces lo que hacemos es simplemente llevar el agua para un molino que busca desacreditar al gobierno, y no es así. Y otra angustia adicional es que el presidente de la República pues, meta también su cuchara en este guiso y comience a decir que las personas que están dudando o que están cuestionando es porque son acomplejados o tienen el complejo del tercermundismo o yo qué sé, porque sí se pueden resolver estos casos en pocas horas. Todo esto es tremendamente, no sé, desalentador, para decirlo menos, porque
estamos mal. O sea, no es el presidente el que tiene que decir estas cuestiones, no es el ministro del Interior que tiene que difundir y peor vía redes sociales los pormenores del proceso. No se puede saltar a conclusiones así tan rápido. Es más, todas las elucubraciones que estamos haciendo, inclusive nosotros en este momento, tal vez ni siquiera deberían de darse, porque en este momento tenemos acceso a una información que al final nunca debió haber sido pública. Entonces, en este momento, y me van a disculpar, después de estar conversando con ustedes del tema y conociendo nuevos detalles que inclusive hasta esta mañana yo no conocía, lo que yo pienso es, bueno, en este momento le estamos dando la cara al mundo. ¿Qué cara estamos mostrándole nosotros desde nuestra institucionalidad de seguridad, de policía, de administración de justicia, de administración penal y fiscal? ¿Qué cara le estamos mostrando al mundo? Pero eso es injusto también. Eso es injusto. Eso es injusto para nuestra sociedad también, porque, a ver, aquí caben muchas injusticias. Yo estoy también de acuerdo con Ramiro. Montañita es un paraíso. Porcentualmente es probable que no sean los crímenes violentos donde más sucedan en el Ecuador en Montañita. No tiene que ver la droga, no tiene que ver la farra, no tiene que ver el alcohol. Es injusto que en este momento se señale este sitio como que fuera, no sé, pues Ciudad Juárez. No es así. Ya. Es injusto para las mujeres que estamos siendo tratadas en este momento también como una especie de botín político, si hemos sido eficientes en el manejo de la situación o no lo hemos sido. Bueno, aquí hay una situación que nos están matando. Esto es solamente la punta del iceberg, de una base muy amplia de ese iceberg. En Estados Unidos han habido, y recientemente o permanentemente existen episodios muy vergonzosos o vergonzantes para la sociedad norteamericana, y sin embargo, ellos tienen los elementos indispensables que parten naturalmente de la comunicación, que dominan ampliamente, y logran, llamémosle, disimular o reducir el impacto internacional que un insuceso de un muchacho o un loco coge un arma, entra a un aula de un colegio y mata a sus compañeros, ¿no? Lo que ocurre es que el impacto internacional del crimen de las jóvenes argentinas en Santa Elena repercute en la imagen turística de nuestro país a nivel internacional. Ayer Estados Unidos, si Estados Unidos dice que es nuestro país amigo, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Porque ayer Estados Unidos, a través de su embajador, aquí no podemos decir de su embajada en Quito, sino de su embajador y del señor cónsul en la ciudad de Guayaquil, han recomendado a sus ciudadanos al unísono que al visitar Ecuador extremen las medidas de seguridad. A la luz de los recientes informes de prensa en relación con el robo y el asesinato de 2 turistas extranjeras en Montañita, una playa popular entre los turistas quisiera recordar a los ciudadanos estadounidenses de la amenaza de la delincuencia crítica presente en Ecuador. Esto señala el comunicado de la embajada. Y a veces hay que pensar lo peor. Yo hago una parte para recordarle a la ciudadanía y a mis invitados en el estudio que el señor presidente no acompañó el instante o no recibió de manos del nuevo embajador norteamericano sus cartas credenciales. Le mandó al vicepresidente a que las reciba. Estaba él protagonizando, o estábamos en pleno filo, en la cresta de la colisión ideológica, y por ahí no era tan conveniente que el presidente vaya, o no se sentía, el señor presidente Correa no se sentía en condiciones anímicas o afectivas, ustedes pónganle en la correspondiente adjetivización, no quería él recibir las cartas y más bien le mandó al señor vicepresidente. Digo yo, el señor embajador, que podría haber sido un poquito más
Tinoso. Claro, me dirán que los diplomáticos, los norteamericanos son fríos y él viene de un departamento muy interesante de la administración estadounidense, de alguna oficina muy significativa, y le mandan a Ecuador. Como le hizo un gesto no muy conveniente por nada del mundo, total es la primera potencia internacional, muchos ecuatorianos dirán, ¿y a mí qué? Pero estas son las consecuencias. No creo que sea un desquite. No creo que sea un desquite. No creo que los americanos en esos niveles puedan pensar de esa manera y actuar en rechazo a aquello. De ninguna manera. Pero solamente voy a dar la lectura de esta crónica del diario El Universo, que dice: a la luz de los recientes informes de prensa en relación con el robo y el asesinato de 2 turistas extranjeras en Montañita, agrega que la amenaza de la delincuencia callejera es mayor en las zonas turísticas y recomienda encarecidamente a los ciudadanos de Estados Unidos mantener un alto nivel de vigilancia. Además, inscribirse en el programa que conduce el gobierno norteamericano a nivel internacional, que se llama Viajero Inteligente. Le recomiendan aquello. Y esto dicen mientras Argentina da por hecho el envío de investigadores que harán peritajes a los procedimientos de la policía. Lo uno y lo otro son importantes. Que los comente, doctor García. A ver, primero, yo creo que la carta de la Embajada de los Estados Unidos demuestra una preocupación, creo yo, legítima respecto de la seguridad de sus ciudadanos acá en el Ecuador. Y esto desnuda una verdad que ha tratado de ser manipulada y tapada por cifras totalmente falsas. Me refiero a la inseguridad que tenemos como sociedad. Tenemos una sociedad insegura. Y en la medida en que se va profundizando la crisis económica, esos índices de inseguridad también se van profundizando. Es claro que una situación precaria en lo económico genera un incremento de cierto tipo de delitos, especialmente delitos contra el patrimonio, que pueden generar otros actos de violencia. Por el otro lado, sí, vienen peritos forenses de argentinos a auditar, digamos, de alguna manera los procedimientos de lo que hacen nuestros nacionales. Pero ya ayer acabamos de ver que los familiares que no tienen ninguna experiencia forense les acaban de dar una pequeña clase a nuestros expertos de cómo debieron haber actuado. Es decir, es tan impresentable la forma en que se ha actuado por parte de las autoridades nacionales que los propios familiares que no tienen ninguna experiencia forense o criminalística terminan detectando los fallos, los errores en la investigación. Y esto sí es gravísimo. Es decir, lo grotesco. Ahora, ¿qué habría pasado si estas 2 chicas no eran argentinas y eran ecuatorianas? Ahorita estaban enterradas, se habrían encarcelado 2, además, ¿cuáles 2 que no tienen ningún antecedente penal? Ojo, que parece que los señores de estos no tienen antecedente penal. La pregunta es, ¿y por qué los encarcelaron? Ahí Zaffaroni tiene una descripción muy gráfica dentro de lo criminológico. Raúl Zaffaroni es uno de los penalistas más importantes de América Latina y dice, sí, cometieron el delito de cara negra. Los encarcelaron por facha. Los encarcelaron porque se veían mal. Criterios lombrosianos. Parecían delincuentes. Pero entonces nunca conversaron con el taxista ni con María. Todos son personajes que fueron... Ojo. Una cosa es que el taxista diga yo los llevé, o que María diga se tomaron una cerveza y otra cosa es que ellos sean, y otra cosa es que ellos sean responsables del asesinato. Pues a ellos inician por eso le digo, inician con la conclusión. Inician calificándolos de asesinos. Yo solamente pero además diciéndolos confesos. ¿Confesaron ante quién? ¿Ante juez? ¿Con compañía de abogado defensor? ¿Ante fiscal? Por el contrario, cuando ya estuvieron con los policías, cambiaron del... Por supuesto, entonces, ¿qué confeso? Si además, de acuerdo a nuestra Constitución, nadie puede ser obligado a autoincriminarse. Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Entonces, no, a ver un ratito, ubiquemos las cosas donde están. Porque no es que, es que les agarramos entre un grupo de policías, nos confesaron y ya está. Entonces, ahora sí, y además, como tienen cara de delincuentes, porque, ojo,
redes sociales se presta para muchas cosas positivas y otras negativas, ¿no? Yo veía algunos comentarios que decían, con esa cara seguro son culpables, denles pena de muerte. O sea, el delito de cara negra, como dice Zaffaroni. Por favor, es decir, criterios de lo más cutres como sociedad. Deciré. Milton. Me parece que para entender mejor este asunto deberíamos también, digamos, hacer un esfuerzo por ver que la sociedad como tal ha ido en un serio proceso de deterioro y de reforzamiento de elementos cada vez más conservadores. Por ejemplo, estas alusiones ya no solo al tema del machismo como tal, al patriarcalismo que se ha agudizado desde todas las esferas, al racismo, ¿no? Es decir, todo este caso, ¿no es cierto?, saca a luz el estado de la situación de la sociedad ecuatoriana, porque esto se expresa en todos los lados. Y por otra parte, me parece que respecto al Estado, delata también sus enormes debilidades cada vez más graves. La desinstitucionalización, la no frontera de roles entre los diferentes actores, que es sumamente complicado, y yo diría esta siempre solución a la represión, a la fuerza, al código penal, en fin, ¿no? Digamos, en términos generales, no estoy analizando solamente este caso. Claro. Estoy pensando en los chicos del Montúfar ahora, ¿sí? Estoy pensando en lo que está pasando en los colegios. Estoy pensando en que como Estado y como sociedad se nos anuncia que la Flaxo y la Andina van a tener menos. No, se les va a quitar los recursos. Estoy pensando que las ciencias sociales no están teniendo respaldo en el país. Es decir, son cosas que debemos colocar sobre la mesa. Debemos luchar con lo que siempre señala esta radio y buscar la verdad. Yo creo que, pero eso también implica tener procedimientos, métodos, una línea de investigación adecuada, en fin, no callarnos, o sea, pero sí ser y creo yo responsables todos los actores, aquí desde el presidente de la República hasta el último actor de este país, no el último, otro ciudadano en otro rol, ¿no? Entonces yo creo que eso nos hace falta muchísimo, ¿no? Gracias, Milton. Sí, me gustaría que tú rematase la audición. ¿Con qué te quedas preocupada, Desiree? También una carga de frustración y hasta de coraje, que es lo que nos embargan a todos. ¿Qué estará pensando la mochilera normal, convencional de nuestro país, o la gente que viene precisamente porque aquí hay cariño, hay cosas bonitas y no esto que encrespó, digamos, y desdibujó la imagen ecuatoriana? Creo que más que desdibujar es un acontecimiento que nos permite o nos obliga a mirar en perspectiva la sociedad que estamos construyendo y la sociedad que estamos reflejando. Siento que es también la oportunidad para hacer un proceso de autocrítica y decir qué podemos hacer para que esto no siga pasando, para que las mujeres no sigan muriendo, para que los turistas no sigan siendo violentados. Si alguien te dice hay que controlar la exageración, ¿tú le otorgarías alguna razón a esas palabras? ¿Hay que controlar la exageración de qué? De la gente, de los comentarios. En torno a este acontecimiento en particular. Sí. De que tenemos, digamos, una especie de actitud contra la mujer, y de que tenemos aquí que todos nuestros sitios que tienen atractivos de visitantes o para visitantes están plagados de delincuentes o de gente indeseable. En lo absoluto. De peligro. En lo absoluto. En lo absoluto. O sea, ahí sí coincido con lo que se mencionó anteriormente. Siento que Ecuador es un país que tiene muchísimas cosas hermosas, pero siento que para que eso pueda primar tenemos que trabajar en un montón de otras que son nuestra base. O sea, nosotros como personas, en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, en nuestro tratamiento entre nosotros, siento que eso es al final la cara que se refleja, es la cara con la que se queda el turista. Pero si estamos polarizados, ahora, ¿quién tiene que ceder a quién?
No sé si es que haya en realidad una polarización. Siento que lo que no hay es un tratamiento adecuado de las circunstancias y de la situación. Y eso es lo que ha hecho que desde fuera se vea tan mal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Algo que... algo final. Quítenles los celulares al presidente y a algunos ministros. El presidente hace una semana primero nos anunció por Twitter que destituía al alto mando y después emitió el decreto ejecutivo. El ministro sentencia por poco y vía Twitter ya los declaró asesinos. Por favor, tomen el tema. El tema de las redes sociales es importante y es un mecanismo fundamental, es un actor fundamental hoy por hoy. Pero tómenlo con calma. Recuerden que son dignatarios del más alto nivel. Recuerden que son funcionarios de los cuales depende el funcionamiento del Estado. No pueden caer en ese tipo de frivolidades, de banalidades. Ubíquense, por favor. O sea, es decir, el Twitter para ellos debe ser una herramienta para comunicar aquellos temas formales que ellos ya han realizado, pero no pueden hacer elucubraciones o mandarse teorías del caso. Por ejemplo, en este caso, un ministro del Interior que ni siquiera tiene la competencia de investigar la comisión de delitos que ya es competencia de la Fiscalía. ¿Y no creen ustedes que las redes nos están dominando y gobernando? Así escucho decir algunos comentaristas contrarios, naturalmente, a la existencia de este mecanismo de transparentación general. Las redes son una realidad, están ahí, nos gusten o no nos gusten, están ahí. Entonces, la valoración... Y nadie va a poder prohibirla. Pero por supuesto, algunos, por ejemplo, el recientemente fallecido Humberto Eco decía que el problema de las redes sociales es que que permiten que un montón de imbéciles se expresen. Bueno, está bien, esa era la valoración de él. Pero más allá de lo que haya pensado Humberto Eco o no, el asunto es que las redes están ahí. Ahora, si uno es autoridad, tiene que actuar con especial responsabilidad. Y las redes son además un instrumento de altísimo valor, pero que tienen que ser usadas con la más alta responsabilidad de quien las usa. Pues, es decir, nuevamente ahí recae también en la responsabilidad individual y colectiva del uso de determinado tipo de instrumentos. La educación es buena, pero la educación puede también ser mala. Pues. Es decir, una escuela puede ser buena, pero una escuela con modelo pedagógico pésimo puede ser mala. Es lo mismo con las redes, con la política, con lo que sea. Es decir, yo creo que depende mucho de la responsabilidad individual y social con la que asumamos esos instrumentos, ¿no? Muchas gracias. Hasta siempre, Silvia. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. 8:26 minutos. Vienen, señoras y señores, Cristina Reyes, Antonio Pozo, Osvaldo Larriba y Diego Ordóñez. Porque nosotros informamos, usted es el que decide.